La personalidad como puente u obstáculo para el seguimiento de Cristo. Entonces, esto es como una adivinanza, ¿no? Imagínense. ¿Mm? Yo me imagino que ustedes van deduciendo, y la idea sería que ustedes deduzcan con tranquilidad. Aquí esto no es una adivinanza, es puente u obstáculo. Como decía un compañero nuestro, ¿es piedra o es columna? Yo creo que es importante que ustedes vayan pensando que puede ser una de las dos, básicamente. Y vamos mirando por qué. Entonces yo quiero que partamos de este personaje. ¿Quién es ese personaje? La conocen bien, está con sus arrugas, ¿sí? Bueno, ese personaje y este que está aquí, ¿quién es? ¿Alguien ha oído hablar de Hitler? Bueno, que está muy de moda ahora también. No por ser Hitler, sino por todo el tema del fascismo y de eso. Claro, es él. Bueno, ¿en qué se parecen ellos dos? ¿En los ojos? ¿En la mirada? Bueno, primer punto, eran líderes. ¿En el bigote? Tampoco. Bueno, ¿por qué les pongo yo estos dos personajes? Porque resulta que hay unos estudios muy curiosos de lo que llaman la estructura defensiva, de un buen autor, muy buen autor, que trabaja todo el tema de los mecanismos de defensa y los estilos de personalidad que se van configurando en la vida a partir de los mecanismos de defensa. Les digo de una vez que las personalidades, la palabra personalidad, no voy a ir a hablar del término persona en griego, como todo el mundo introduce en antropología y en filosofía el tema, sino que la palabra personalidad en psicología es una metáfora, como todo lo que se puede hablar del ser humano, es una metáfora. Es una metáfora basada en intentos de investigación a partir de unas teorías, y entonces existen muchas teorías de la personalidad. Y de acuerdo al encuadre antropológico de fondo, pues uno hace una lectura de las personas. Entonces, la personalidad se va construyendo a partir de la organización de los mecanismos de defensa que la persona va construyendo desde pequeñito. Un mecanismo de defensa es otra metáfora, ¿sí?, que plantea cómo una persona a partir de su afectividad construye las defensas de su autoestima, de tipo psicológico, para sostenerse en la vida, porque el que no tenga defensas no se sostiene. Una persona sin defensas la tenemos en una clínica psiquiátrica bajo efectos muy altos de psicofármacos. Por ejemplo, los soldaditos en Colombia, jóvenes que lanzan a la guerra después de 3 meses de entrenamiento y que vienen del campo, hay un porcentaje altísimo que sufre síndrome postraumático de estrés, que es una caída total de las defensas que ocasiona en el individuo una pérdida del sentido de la realidad por la angustia, por la ansiedad y la tensión, y entonces empiezan a ver cosas y a oír cosas. Y en la clínica La Inmaculada, que se dedica mucho a trabajar con estos soldaditos, porque se ganó la posibilidad de que los ayuden en lugar de hacerles un juicio, hay muchos muchachos jóvenes que vienen de la guerra que tenemos con síndrome postraumático de estrés, donde se le caen las defensas por la cantidad de presión y de angustia y ansiedad que genera estar atento a que no me maten, ¿ya?, en un lugar bien difícil. Entonces la persona no aguanta su nivel de defensas, se le caen y entonces pierde el sentido de la realidad, o sea, comienza a ver cosas que no son, comienza a oír cosas que no son y se hace daño o hace daño. Yo recuerdo un soldadito
que ya estaba en un estado apenas de recuperación, obviamente contar lo que a él le sucedió. Entonces, resulta que él hacía parte de un grupo que normalmente van días de a 8 en medio de la selva, y había mucha presión por parte de su primero, que llaman, o sea, del comandante de grupo. Tiene que haber mucha presión, porque donde allá no haya presión, pues toca reaccionar. Y según lo que él contaba, uno no sabe si eso es verdad hasta cierto punto, un compañerito de él, ¿sabe cómo lo llaman? Su lanza, ¿sí? Porque ustedes no tienen lanza, pero deben tener angelitos al lado de ustedes. Cambien el nombre con tal de que no sean lanzas. Entonces, su lanza se suicidó delante de él. Entonces comiencen a imaginarse ustedes cuál es la reacción. Y entonces este muchacho comenzó a ver ese compañerito suyo todas las noches y todo el día al lado de él, hablándole, hasta que le decía que el culpable de su suicidio era el primero, o sea, el comandante de grupo. Y después de unas 5 o 6 noches y días, este muchacho intentó, digamos, violentar al primero, al comandante, porque el compañerito le dijo que el culpable era él. Entonces ahí se fue enredando todo un problema. No les cuento porque es largo el tema. En síntesis, se le cayeron las defensas y comienza uno a ver cosas y a oír cosas que normalmente no son. ¿Qué día es hoy, compañero? ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno, entonces, cuando me dicen seguro, uno como que duda, ¿sí o no? Bueno, el sistema de defensas que uno construye depende muchísimo del contexto social, del contexto familiar, de la manera como elabora sus propios afectos. Y hay un autor muy bueno que plantea un tema muy interesante, que dice que el ego tiene una sabiduría especial, que es capaz de ir desarrollando defensas, y esas defensas se pueden convertir de defensas psicóticas a inmaduras y a maduras. Entonces, una defensa psicótica es, por ejemplo, la proyección, y depende de cómo se maneje. Una inmadura es lo que llaman en psicología la formación reactiva, que es, ustedes ya saben que es una proyección un poquitico, que yo le hago sentir al otro que eres el culpable de lo que está pasando. Una proyección relativamente inmadura, perdón, una defensa relativamente inmadura es la formación reactiva, que es el comportamiento contrario a lo que uno siente. Y eso pasa mucho entre nosotros. Es una defensa inmadura, ¿sí? Que en lugar de ponerse bravo, usted se ríe, ¿sí? Frente a una situación. Eso es una formación reactiva, ¿sí? Y hasta el tono de la risa ya dice otras cosas. Por eso el humor es una defensa madura, o el altruismo es una defensa madura. Uno no escoge conscientemente las defensas, pero lo que sí puede hacer es, en el proceso de la vida, desarrollar una inmadura por una más madura, si es posible, es posible. Entonces, George Vaillant, que es el escritor del tema de las defensas, descubre en estos dos personajes una estructura defensiva similar. ¿Sí se dan cuenta que les estoy diciendo? Similar. Pero fíjense que yo no voy a decir que este es bueno y que ella es mala. No dividamos las personas así. Pero, por ejemplo, ascetismo. Los dos lo vivieron. Y aún con más fuerza. Este era vegetariano, no se vestía con trajes elegantes, estilos, absolutamente ascético, totalmente ascético, tenso. Y tenía muy claro un objetivo, no solamente económico, sino político y social en su época. Esta también fue ascética, con otros objetivos, ¿no? Entonces, yo lo que les quiero mostrar un poquito es que, a pesar de que sean tan disímiles los objetivos de la vida, los personajes, ¿sí? Tan disímiles, posiblemente en su estructura defensiva haya mucha similitud,
¿Y eso a ustedes qué les dice? De la pregunta anterior. ¿Para dónde me voy yo? De esta. Puente u obstáculo. O sea, de una vez les voy a decir, el tema no es la personalidad, pero es bueno que ubiquemos un poquito el concepto de personalidad. Vamos a definir un conceptico de personalidad para que nos ubiquemos. Cuando no confundamos personalidad con que cuando le dicen a uno, tenga personalidad, eso no es personalidad, ¿sí? Le dicen, tenga personalidad, como que tener personalidad es ser bien duro, eso no es tener personalidad. La personalidad es un concepto, es una metáfora construida y se define como un patrón de rasgos relativamente permanentes en cada individuo, de rasgos y de características singulares que confieren coherencia e individualidad al comportamiento de una persona, ¿sí? Entonces, aquí yo espero que coincidamos en que cuando hablamos de personalidad no se refiere al tono de fuerza con que un individuo actúa, ¿no? Por ahí dijo alguien al carácter, ¿ya? Sino a una configuración particular con algunos rasgos característicos en un patrón. ¿Qué es un patrón? En ciencias, ¿para qué se usan los patrones? Es todo un modelo, en inglés es pattern, que se entiende mejor, es todo un conjunto de características que pueden ser encontradas en algunos prototipos de personas. Por ejemplo, a nivel regional, cultural, está el patrón paisa, el patrón santanderiano, el patrón cundiboyacense, el patrón de la zona cafetera, etcétera. Patrones culturales. O sea, que uno sabe que viniendo de esa región tiene algunas características similares, ¿sí? ¿Ya? Pero la personalidad no tiene solamente ese patrón cultural, hay unas características singulares que hacen que cada individuo sea diferente, a pesar de que pertenezca a unos patrones. Entonces existen, por ejemplo, personalidades obsesivas, donde una gran característica de la obsesividad es el orden, el 1, el 2, el 3, la rigidez, un sentido de culpabilidad muy alto y por lo mismo un sentido de religiosidad alto relacionada con la culpabilidad, el perfeccionismo, ¿sí? Por ejemplo, lo que pasa es que no existe una persona con una sola característica, sobresale un aspecto entre varios. Por ejemplo, según la psicología clínica, personalidad ciclotímica. Entonces, ciclotímica quiere decir que una persona fluye y vibra emocionalmente de abajo hacia arriba cada determinado tiempo. Entonces, hoy amanecí relativamente callado y a la mediodía estoy más contento, pero eso tiene unos niveles, ¿no? Porque del ciclotímico a lo que llaman hoy bipolaridad hay una gran diferencia por el exceso o de tristeza o el exceso de optimismo, ¿ya? ¿Cómo? Euforia. Hay personalidades histriónicas, y ustedes deben saber mucho de eso, donde prevalece mucho el colorido, el movimiento, el tono, la expresión, ¿sí? Y hay mucho impacto, entonces uno vive de impactos, de movimientos, de fusiones, de expresión física, de emocionalidad, ¿ven? Como por decir tres, hay la personalidad narcisista, que es un estilo de personalidad también, ¿no? Que se le pega, que pocas cosas se le pegan, ¿ya? Que a veces es un poquito altivo y altanerito y arrogantico, eso es un poquito narcisista, ¿ya? Hay personalidades esquizoides, por ejemplo. El esquizoide es una personalidad muy introvertida, muy callada, poco comunicativa, no sabe cómo expresar emociones y cómo comunicar sus vivencias internas.
Entonces, se dividen unos patrones de acuerdo a unos mecanismos de defensa que en la persona prevalece. Entonces, eso es estilos de personalidad. Ustedes y yo vamos cayendo en la cuenta, según lo que les mostré ahorita, que entre nosotros cabe todo. O sea, la verdad, en la vida vocacional, en la vida religiosa, cabe todo, tiene que caber todo, tiene que caber todo. Lo que pasa es que la cultura religiosa, las instituciones, pues van creando un perfil vocacional. Todo el mundo necesita un perfil, porque no tenemos un perfil como en una empresa, ¿sí? La empresa tiene unos objetivos y necesita un perfil de persona para ese trabajo. En las comunidades, en las instituciones vocacionales es más difícil, ¿ya? Porque ustedes y yo no podemos rendir solo operacionalmente, operativamente. Se ha intentado últimamente construir métodos o mediciones comportamentales de cómo vive usted la santidad. Eso es más difícil aquí, entre nosotros. Por eso somos tan ilusos. Por eso. ¿Ven? Entonces, el tema aquí es que para nuestro contexto, ahora les digo por qué también, tiene que caber todo. Porque inclusive la historia de la iglesia ha mostrado que ha habido todos los estilos de personalidad y que existen y valen. Lo que pasa es que, les repito, las instituciones deben construir un perfil. Y yo les voy a dar un ejemplo. Para ser misionero en los llanos, o donde más, o allá adentro de los llanos, allá en el Caquetá donde hay guerra, pues no puede ir allá un estilo tan miedoso hasta de las aguas y de las alturas, porque imagine cómo va a ser. Entonces, cada comunidad tiene un perfilito y uno sabe que un misionero tiene unas características, debe tener unas características de personalidad, ¿sí? Un misionero no la puede estar pensando en contemplación todo el tiempo, ¿verdad? O una comunidad contemplativa, aunque caben las personas de toda índole, pues exalta una persona más quieta interiormente. Personalmente puede ser más obsesiva y más esquizoide, ¿ya? Pero no quiere decir que ahí no quepan maripositas de colores, ¿ya? Personas que les guste volar y cantar todo el tiempo, pero va a ser más difícil que se adapte, ¿sí? Al perfil, ¿ya? Mariposas amarillas, para ponerle mejor el color de Gabriel García Márquez. Entonces, la personalidad puede ser puente y puede ser obstáculo para el desarrollo vocacional. ¿De qué depende? Pues perdón un segundito, voy por aquí. Decimos que la personalidad es un modo de ser único, aunque contenga algunos aspectos similares en los rasgos, lo que les decía. Entonces, este modo de ser de cada persona puede ser y está llamado a ser vehículo de expresión de nuestra personalidad ordenada a Dios. Como les digo, si ustedes se fijan hasta en los apóstoles, nunca ha habido estudios serios, pues como el que está haciendo, el que hizo este autor que les digo de Madre Teresa y Hitler, que son estudios realmente serios y largos. Lo otro lo intuye de las personalidades de los discípulos y todo, pero acuérdense que por ahí hay un chiste que Jesús, usando todos esos métodos modernos, le dijo a un psicólogo: necesito que me hagas el perfil de los 12 apóstoles. Le dijeron al padre Gregorio. Entonces el padre Gregorio, que no está aquí, hizo los perfiles. Recomiéndame en orden las importancias de cada uno, para qué sirve cada uno, en qué tono sirve cada uno. Entonces el padre Gregorio hizo un buen perfil de cada uno y le recomendó altamente a Judas por sus grandes capacidades de manejo económico, por ejemplo. Pero se le olvidó otro detalle, y a eso no lo meten los psicólogos en los perfiles, que son las características. Mire, por más que nos metan en unos cuadros y en unos perfiles, usted sigue siendo único en la vida.
Y lo que caracteriza a una persona, la realidad, lo que nos caracteriza no es la previsibilidad. Usted de un momento a otro puede dar un giro en la vida, aunque uno predice, ¿qué tal que no? Pues yo tengo que predecir según este perfil, esta persona cómo se va a comportar, dónde la pongo en el sistema y en la organización para que dé lo mejor. Pero eso no me garantiza que la persona como tal haga eso, porque lo que más nos caracteriza a nosotros en el fondo es aunque tengamos ciertas cosas consistentes, la vida a veces da unos giros y de un momento a otro algo inesperado ocurre, ¿ya? Entonces, la idea es que toda nuestra personalidad y nuestra manera de ser debe ser en el fondo una expresión de la experiencia de Dios, a la manera de cada uno, ¿sí? Al caminado que tenga cada uno, a la manera como cada uno camine. Les repito, lo que pasa es que en las muchas instituciones vocacionales hay un perfil, y entonces anteriormente y todavía en algunos lugares el prototipo de seminarista y de cura son los que caminan así. Entonces se llama pato, ¿ya? En otras comunidades, como en algunas conozco misioneras, el que ande bien desarrapado, de chanclas, sin bañarse y de pelo largo y con una mochila, ese cabe para ser misionero. Pero si llega uno bien arregladito allá y se pone aquí unas cositas peores y camina así, no alcanza ni a subir una montaña. Entonces no sirve, ¿ven? Aquí exagerando, ¿no? Solo exagerando. ¿Cuál será el que llega al minuto de Dios? Entonces, en el minuto de Dios hay unos perfiles implícitos que tienen que ver un poquito con histrionismo, por la renovación carismática. Pero cabemos todos, ¿sí? Entonces, el histriónico, el tema musical, el tema de expresión física, el tema de orar duro, de cantar, eso es un poquito de histrionismo, pero algunos no tenemos histrionismo y nos pasa como el bogotano que vendía en Santa Marta al escondido minutos para poder sobrevivir, y era minutos a mil, muerto de susto para vender. Si vende un costeño no va a decir así, eche, compra, ¿sí? Son diferentes. Entonces, cada organización construye un perfil y el problema es creer que ese es el único, ¿ya? Pero inconscientemente inclusive uno busca el lugar apropiado para uno. Y entonces no importa el perfil de personalidad, porque lo que importa es que usted sea consciente de otras cosas como persona. La personalidad puede ser obstáculo o puede ser puente para la acción de Dios. Al fin y al cabo, ustedes y yo sabemos, para nosotros fundamentalmente hablando, la encarnación es la clave. Entonces, si la encarnación para nosotros es la clave, quiere decir que Dios se tiene que manifestar a través de la personalidad. O sea, ¿a través de qué otra cosa? ¿Traemos angelitos aquí para que huelen? ¿Sí? Que no le pase lo de la monjita. No lo digo porque están grabando. En todo caso, después me dicen a mí que digo cosas que no son. Entonces, una monjita toda ingenua. A ver si de pronto quita la grabación un momentico. Entonces, había una monjita, estaban unas monjitas todas puritanas, supuestamente allá encerraditas en el monasterio. Y llegó un tipo y dijo, voy a escandalizar a esas monjas. Pero y verá, les voy a asustar. Entonces, se quitó la ropa y se tiró desnuda allá y cayó así. Y lo vio una monjita y dijo, un ángelo, un ángelo. Y la otra le preguntó, ¿Ebola? Dice, sí, due vole. Entonces, siga grabando, por favor. Bueno, entonces no necesitamos ángeles, pero sí due vole, como dicen por ahí. Miren, ¿qué es lo que sucede cuando podemos ser obstáculo o podemos ser puente? Que hay algo propio en la naturaleza, en la naturaleza del ser humano. O sea, que no depende de si usted es blanco o no es blanco, si canta, si no canta,
si se baña o no se baña, si es rígido o si es flexible, si es colorido o si no es colorido, si es grande o pequeño. No depende la expresión del amor de Dios de su personalidad, pero sí depende de que usted sea consciente de una condición humana, de todo ser humano, y eso es muy importante, ¿sí? Algo propio de la naturaleza del ser humano es que tenemos dos fuentes de motivación, que son relativamente antagónicas, que permiten que la persona crezca como ser humano, ¿ya? Entonces, hay dos fuentes de motivación, si quieres rápidamente es algo que nos mueve hacia algo, que son los valores, y algo que nos empuja, que somos empujados por algo, que son las necesidades. Un ejemplito, usted esta mañana, ¿a qué hora se levantó, René? A las 5. ¿Con pereza o sin pereza? Bueno, entonces yo tengo que levantarme a las 5, ay, qué pereza, y lunes de sobremesa. Entonces hay una tendencia, hay algo que me mueve a mí a cumplir un proyecto o una cosa. Tengo que levantarme a las 5 porque a las 5:30 estoy rezando o porque me voy para la Eucaristía. Pero, biológicamente hablando, generalmente nos levantamos con pereza y si es lunes, peor. Ya, allá le metemos el condicionamiento. Hay otras personas que por características de personalidad se levantan felices desde las 6:30 de la mañana, 5:30, perdón, desde las 5, cantando. Rubén, ¿sigues cantando? Sí. Bueno, perfecto. Entonces son estilos diferentes, ¿ya? Son estilos diferentes. Porque por maneras de ser culturales y por formas de ser, pues obviamente, ¿ven? Pero normalmente hay una tendencia a decir, uy, qué pereza, qué jartera, me quedo aquí. Y muchos de ustedes mandan y dicen, es que tengo dolor de cabeza, por eso no me levanté. Bueno, etcétera, etcétera. Entonces, y peor, si no, una gripa. Entonces, una gripa que dura como 4 días. Entonces, resulta que tenemos por naturaleza una especie de tensión intrínseca. ¿Sí alcanzan a leer ahí? Sí. Una especie de condición ambigua que en la vida se manifiesta cotidianamente como tensión intrínseca, como tensión. Y eso es tan natural que para que haya un vuelo de un pájaro, un vuelo de un avión, tiene que haber una tensión intrínseca ahí, una regla. Por ejemplo, la ley de la aerodinámica es la siguiente: para que un pájaro vuele o un avión, debe haber, proporcionalmente hablando, la misma fuerza en las alas opuesta a la fuerza de la ley de la gravedad. Si no hay esa oposición, no hay vuelo. No sé si me hago entender. Es el mismo fenómeno del caminar. Tú tienes suficiente fuerza en tu estructura corporal y muscular que te permita sostener la fuerza de la gravedad y construir una dinámica armónica del caminado. Por eso cada uno tiene su caminado, ¿sí? Depende de cómo mueva su cuerpo y de acuerdo a la fuerza de la gravedad también, ¿no? Hay una ley física que es el tema de la luz, por ejemplo. Yo no conozco mucho de eso, pero el encuentro entre un protón y un neutrón produce esto. O sea, si no hay dialéctica, no hay vida. Eso es como un partido de fútbol. ¿Cuándo un partido es partido? Cuando hay dos opuestos jugando. Y lo que le da sentido a la vida es eso. Aunque a veces es doloroso, muy duro. Porque en un partido de fútbol, si uno sufre con otros, imagínense en usted esa dialéctica, esa tensión intrínseca, cuando a veces es tan pesada por la historia, por los accidentes, por los problemas, por las situaciones familiares, por situaciones de vida que van marcando mucho que esa dialéctica sea a veces más pesada en ciertos momentos de la vida, ¿sí? Y entonces nos toca aprender a volar con armonía. Y entonces miren ustedes un pájaro. Yo recuerdo en Valmaría, allá en la terracita de Valmaría, cuando salíamos de clase, ahí debajito había unos huequitos. Y ahí los pajaritos ponían sus nidos y salían los pichoncitos.
y era impresionante ver cómo la pájara empujaba al pajarito chiquito ya cuando tenía alitas para que aprendiera a volar. Y el problema es que ahí se puede morir en la caída, ¿no? Entonces uno veía como el que podía volar, volaba, pero con unas, no era capaz, y así como cuando ustedes están bailando sin ganas, así, ¿ya? Entonces, y la pájara debajo intentando proteger el pájaro que no se cayera. Algunos se caían y se morían, ¿ya? Hasta que el pájaro empieza a volar y ya vuela con cierta armonía. Y uno es feliz viendo pájaros volando con buena armonía. Entonces en la vida hay una tensión intrínseca, que es lo que llamamos dialéctica de base, que hace que uno tenga que aprender a integrarla, no a anularla. Hay visiones cristianas que tenemos muy arraigadas que creen que la experiencia de Dios y la experiencia cristiana es anular la dialéctica. O sea, quitar cosas. Y resulta que para volar no se necesita quitar, se necesita integrar. ¿Cómo hago yo para integrar mi fuerza muscular con la fuerza de la gravedad para tener un caminado bien elegante en ciertos momentos? Bien bacano. Entonces póngale música y verá que integra perfecto la fuerza de la gravedad con la fuerza de los músculos, ¿sí? Hasta aquí, el tema real de fondo es ese. Hay algo que nos mueve, lo llamamos valores, y el valor también tiene una fuerza motivacional. Yo me tengo que levantar como los empleados de banco, empleados de universidad, empleados de instituciones, tengo que llegar volaba a las 8 de la mañana corriendo, y eso, pues hay una motivación. ¿Cuál? Al menos llegar en punto porque después me jodo porque no me pagan. Pues hay una motivación, ¿sí? Pero tengo pereza porque no dormí, me dio dolor de estómago, la que dormía al lado mío jodió mucho toda la noche porque roncó y se pegó. No más, tranquilo, no hay problema, ¿sí? ¿Ya? Dije la, no él. Entonces, pero tengo que estar a las 8 trabajando. Bueno, como hay diferentes escalas de motivaciones de valores, yo aquí no puedo entrar, pero es importante que sepamos que normalmente vivimos en una tensión desde toda la vida, todo el día, toda la vida. Pero de usted depende, y de muchas otras experiencias que usted asimile, depende cómo vive esa tensión. Por eso le digo que es como un partido de fútbol, ¿ya? Que es como un partido. Esa tensión intrínseca la dice Romanos de esta manera en el capítulo 7, verso 15. ¿Qué dice por ahí? Pobre de mí, que trato de hacer lo que debo y hago el mal que no quiero, que aborrezco. O sea, que uno mismo inclusive sabe que no se debe hacer, pero lo hace. Ustedes saben, muchachos, que cada uno de ustedes, como yo, tiene algo de eso. Tiene algo de eso. Y la música de fondo para decir, eso es verdad. ¿Bien? Perfecto. ¿Sí? Lo dice Gaudium et Spes en el número 13. Lo plantea tal vez diciendo, en cada ser humano hay una división interna que implica que la vida sea una lucha. Cambiémosla por un tono menos angustioso, una tensión. Si usted no tiene tensión, usted no vive. Los que saben música saben mejor. ¿Cómo hace para que suene la guitarra? Tiene que haber una tensión entre dos polos, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? El diapasón. ¿Y cómo se llama lo que está aquí en la guitarra? El puente. Bueno, ustedes saben por qué uno dice templémosla, pues para que dé el sonido que sea, pero tiene que haber tensión. Si no hay tensión, decimos que está destemplada. Pero fíjense el tema de una cuerda de guitarra, solamente busquemos las 5 cuerdas de la guitarra. Tú no puedes hacer sonar las 6, tú no puedes, pero hay guitarras con 5, carajo. ¿No ve que cabe todo? Y si no, pregunten y verán. Entonces, ¿por qué se quedan en que las guitarras tienen 6? Hay requintos. Bueno, ahí están pintados, ¿no? Entonces, pero sigue siendo el rey mejor. Entonces, la guitarra. Se me olvidó cuáles son las notas. La primera es do, mi, sol, si, re, fa. Bueno, entonces, por favor,
Mi, sol, si, re, fa. Qué bellos, dejémoslo para después. Entonces, quedémonos con mi. ¿Sí? Y entonces tú no puedes hacer sonar la primera como sol, a menos que poniendo la posición de un puente de estos y otras cosas, la hagas sonar porque la necesitas hacer sonar así. Pero tienes que entender que esa cuerda tiene que ser templada con el mi natural inicial. O sea, no la haga hacer más de lo que no es, ni menos de lo que es. Y ahí está la clave de la vida. Ahí está la clave de la vida. La tensión tiene que ser de tal manera que tú des un tono y que ese tono sea apropiado a ti. ¿Ya? Que tú des un tono y que ese tono sea apropiado a ti. ¿Sí? De manera que hay que tener en cuenta esa tensión intrínseca, ¿sí? Para que tú aprendas a dar el tono. ¿Cuál es la clave? Según lo que les estoy diciendo. Si yo reconozco, aunque usted no quiera, mire, ¿cuál es la clave? Usted cómo hace frente a esa tensión dialéctica. Usted personalmente, ¿cómo le hace frente a esa tensión? O sea, usted no puede decir, a mí no me interesa la tensión, porque eso no es verdad. Los seres humanos estamos arrojados al mundo para madurar, y maduramos a partir de la tensión. Pero acuérdese que usted a la tensión le puede poner tono, música, forma, manera de ser, y por eso cuando uno ve un pájaro volando, uno está diciendo, esa tensión instintivamente la aprendió a manejar fácil porque vuela con gusto, ¿ya? O como el baile. Entonces, la clave es usted la manera como le está haciendo frente a esa tensión dialéctica, que no es para escoger, es irrenunciable por el solo hecho de ser usted un ser humano o persona, está metido en el partido. O sea, usted se mete en el partido, usted juega aunque se quede quieto, pero juega. La vida es un partido. Usted verá si le dice que la vida es un carnaval, o como dice Vive la vida loca Ricky Martin, o como está diciendo la otra canción de la vida que suena de lo más permanente, que la lluvia, que no sé qué, ¿cómo es? Marc Anthony. Es la moda ahí, ¿ya? Marc Anthony. Entonces, la vida, la tensión no es para escoger, no, es que yo hoy no escojo jugar, no, la vida es un juego, mijito, usted está metido en el partido. ¿Qué es lo que quiere hacer? No, es que yo no sé dar patadas, pues haga así para que le den, mijito, porque ¿qué más? Eso es parte del juego, ¿sí? Ya. Eso es parte del juego. Uno cree que no juega porque está ahí metido. Inclusive, mire, la vida es como el juego de ajedrez. Los que saben jugar ajedrez saben que la clave del juego de ajedrez están las fichas que están afuera y no las que están adentro, jugando, ¿ya? O sea, la vida implica que usted juegue. El cómo juega, eso es distinto. Pero no se les olvide que la vida también es trágica, que la vida tiene unos problemas duros, que uno tiene que crecer a base de un esfuerzo, que uno tiene que aprender a renunciar en función de un objetivo. Dime tú, quien tiene un porqué para vivir, soporta cualquier cómo. Y eso ubíquelo por todos lados, ¿ya? De manera que esa tensión es parte del juego. Usted no puede renunciar. El que renuncia a la tensión dialéctica sufre de problemas graves de narcisismo, por ejemplo, ¿ya? Porque, por ejemplo, el estilo de personalidad narcisista con problemas de patología niega absolutamente el ideal. O sea, no piensa en el valor, en el deber, en el ideal. Está viviendo solamente lo que está viviendo y lo que está sintiendo, que es lo que le pasa a un niño. Un niño vive el presente entre comillas, porque no vive sino en función de sus impulsos, sus necesidades. Y fíjense cómo al niño lo tienen que ir educando. Si se orinó, tiene que aprender a orinar, no que no orine. Y que no les pase como a muchos seminaristas que creen que el Papa orina por el dedo. Y así así, y así así, y así así. ¿Ya? De manera que la idea es, si el niño tiene que aprender a orinar, no es anularle la orinada, es a que aprenda a orinar y que eduque su cuerpo y primero sus emociones. ¿Ven? Lo mismo en el comer. O sea, ¿cuál es el tema de los valores? Vivirlos para lo que son. Entonces, si yo voy a dormir, es a dormir, ¿ya?
Entonces por eso hay problemas de sueño y se trabajan psiquiátricamente, neurológicamente. Si yo es a comer, pero cuando hay problemas de comida es porque hay, lo que ustedes saben ya excesos que dan lugar a o excesos por ausencia o excesos por exceso. ¿Ven? Entonces, esta tensión es vivir, es irrenunciable porque involucra las propias decisiones que uno toma en la vida. Cada decisión que usted toma, que no es totalmente consciente, influye en el manejo de esa dialéctica. Y entonces, simplemente, por lo del tiempo, tengamos en cuenta dos cosas para la vida, y es, usted depende mucho, o sea, esa tensión se maneja a partir de sus decisiones para que sean tomadas lo más conscientemente posible. Ojo, lo más conscientemente posible. Hay muchos condicionamientos biológicos, psicológicos, neurológicos para que la toma de decisiones sea muy consciente, ¿ya? Inclusive una buena taza de café por la mañana agrio va a influir en su manera de percibir las cosas, ¿ya? Pero si usted se toma, René, a las 5 de la mañana un aguardientico, uno hacía así, ay, se me levanté, pero a los 15 minutos ya está que se duerme, porque el licor es depresivo posteriormente, ¿ya? Y si lo mete al tinto, hay un muy mal matrimonio a las 5 de la mañana. Eso se toma por la tarde, carajillo se llama en otros términos, ¿sí? Para relajarse. Bueno, y entonces resulta que las decisiones humanas, con todo respeto y cariño, porque pues aquí está una muestra, no son tan fáciles de tomar y el 70% de decisiones que uno toma son influenciadas muchísimo por todo el tema emocional. Entonces hay que aprender a ser muy clarito en lo posible de lo que uno siente, que eso es un trabajo larguito y complicado. Y segundo, que usted sea lo más realista posible. Son dos cositas que suenan fácil, que no son fáciles. ¿Qué es ser realista? No es ser trágico, porque hay un realismo trágico, ¿no? Por ejemplo, el estoicismo, que es la clave del hombre maduro según el psicoanálisis, parte del principio de un pesimismo sobre el ser humano. Entonces, usted lo que tiene que ser es estoico, aguante, soporte, gallardía, altura, no muestre que sienta, pero se va a morir de todas maneras, ¿oyó? Ese es el principio. Y el principio antropológico de la felicidad, del hombre feliz, del hombre equilibrado en el psicoanálisis es el estoicismo. O sea, cuando usted va a hacerse un psicoanálisis que cuesta un platán y el macho y que dura por lo menos 10 años con 3 sesiones semanales, que eso lo hacen los políticos hoy para aguantarse toda la mierda que les tiran. Claro, a mí yo me aguanto toda la mierda cuando sé que la vida vale huevo. Por lo mismo me vale un culo, como dicen por ahí, o me incula un porto, para que no oigan esto. ¿Sí? Entonces, ¿sí entendieron? Bueno, ¿sí? El principio es, nada de lo humano me es extraño. Es un principio de Romano. ¿Sí? Si nada de lo humano me es extraño, yo me sostengo hasta el final con altura y me aguanto. Ese es el principio del estoicismo, que es la base de la madurez, la visión de la madurez del ser humano. Fíjense la visión de la madurez del ser humano en Pablo. El principio de la madurez cristiana parte de una palabrita que ustedes conocen que se llama kenosis. Entonces eso va en contra del aguante por el aguante. Madre Teresa era ascética, o sea que tenía unos elementos en su estructura defensiva, como el ascetismo, que se llama estoicismo. Hitler fue estoico, se sostuvo con el ideal hasta que se dejó, se suicidó y se quemó en una pira, ¿ya? En Alemania, porque era parte de su, ¿cómo se llama cuando uno se entrega? De su martirio, un holocausto, ¿ya? Él tenía otro problema, que había un sistema defensivo con una característica muy alta, que era la proyección paranoica. Entonces ese elemento distorsiona
la lectura, pero hay lecturas de Madre de Teresa como una generala terrible, por eso hay mucha gente que no la quiere, ¿ven? Mucha, y hay gente que la quiere, pero cuando ella vivía decían que era una generala completa. Ustedes se imaginan una persona con perfiles para manejar esto, para orientar una institución, para moverse en el minuto, tiene que ser una persona medio miedosa, tiene que ser un poquito narcisa y sobradita, porque si se la monta cualquiera y se derrumba y se pone a llorar porque le hacen mal la cara, se fregó. ¿Ah? Con el efecto teflón, porque si a usted le están diciendo HP todo el día, y se lo dicen por teléfono, por WhatsApp, por todas partes, y se pone a llorar, ¿usted qué? Más bien vaya y rece, mijito, que eso le sirve, ¿sí? En todo caso, necesitamos las personalidades en cierto tipo de instituciones. Yo defiendo mucho, defendía, que aquí tiene que haber esa diversidad y que necesitamos que haya estilos que son mamones, canzones y jodones, que sostengan esta vaina con un poquito de narcisismo. Pero pilas que no todos sean narcisos, por favor, ¿sí? Necesito flores de varios colores. Hay una diversidad. Sí, porque donde hubiera mucho narciso aquí es una guerra de gallos, terrible, y solo cabe un gallo en el gallinero. Entonces el problema es que se vuelve una guerra de poder, ¿no? ¿Sí? O de pronto aparecen muchos histriónicos y se la pasan chillando y llorando y consolándose mutuamente. Entonces, eso tampoco, ¿sí? Entonces tiene que haber una buena diversidad, y la diversidad es producto de la dialéctica de la que estamos hablando, es producto de la dialéctica de la tensión intrínseca. Entonces, la clave inicialmente es, ¿usted qué tanto aprende a ser consciente de lo que está viviendo? ¿Sí? Por favor, no me lo confundan los costeños, porque en la costa le dicen a uno, tome conciencia y es aguardiente. Ten cuidado. Mucha conciencia. Eso de vez en cuando sirve, un vinito bien rico, que alegre el corazón y que le haga uno olvidar ciertas vainitas de vez en cuando, sirve, pero si eso es todos los días y a toda hora, nos fregamos. Todo sirve en su punto. Eso significa ser realista, ¿ya? El realismo consiste en aprender a hacer las cosas que son en ese momento y usar las cosas para lo que son, ¿sí? Yo recuerdo un personaje, un día, que estaba embebido de la experiencia aquí, del minuto, de la renovación, se metió a las comunidades, toda la vaina, ¿sí? Y entonces estuvo en un grupo que yo estaba ya orientando, y entonces esa emoción tan tenaz, y entonces allá en el grupo pues había mucha expresión, se arrodillaban, oraban, después de la comunión, y yo no sé por qué le dio por ser tan especial. Y entonces, como había gente que se arrodillaba y oraba así, otros oraban así, otros, ustedes saben que hay oraciones de todos los tipos, ¿sí o no? Pues claro, no se rían, no le han enseñado. Claro, la rodilla, la postración, ¿sí? Pero a este berraco le dio por ser diferente y se postró y hacía así. Y con los ojos cerrados. Peor, y yo era bregando a que baje esa pata, mano, como se tiene que ser distinto, ¿no? Usted tiene que ser diferente, ¿no? Como sea. Entonces, pilas ustedes, porque ser demasiado diferente es dañino, ¿no? Pero hay que tener capacidad para ser realista en la vida. Ahí dentro de la estructura, pues, de análisis de personalidad que uno hace, y que tiene que estudiar para eso mucho, es lograr descubrir en el conjunto de la tensión dialéctica de nosotros, hace que produzcamos expectativas falsas de la vida. O sea, el 78% de ustedes y yo somos personas que tenemos unas expectativas a veces muy ilusas. El 8 o el 10% tienen un poquito más de realismo, de tal manera que hasta la espiritualidad le ayuda a crecer. Pero para nosotros, del 78%, nos toca hacer más fuerza, para que la espiritualidad nos ayude a crecer como personas. Por eso rezar y rezar y rezar y rezar, solo eso no sirve. Entonces, el otro porcentaje que queda, o sea, el 12%, tiene problemas de tipo psiquiátrico. Y hoy se está agrandando el arco estadístico de problemas psiquiátricos por la cultura en la que estamos desenvolviéndonos. Ha llegado a un 15% de la población. Entonces, en otras palabras, de este 100% que hay aquí,
hipotéticamente hablando, demostrado, pero hipotético porque me tocaría hacerle análisis a cada uno, a ver dónde cabe cada uno. El 75% de nosotros tiene inconsistencias vocacionales en el sentido de que tenemos expectativas falsas, o sea, un realismo demasiado poco realista. Y tenemos que aprender en la vida cotidiana a ser realistas. Por eso vivir con otros ayuda mucho, porque el otro le fastidia a uno la vida y lo hace aterrizar. Bueno. Segundo, el 10% de ese, 10%, de 7 a 8%, más o menos, tienen la capacidad de ser más conscientes de lo que están haciendo. Y por eso se les tiene que exigir más. Y el 12 al 15% hay problemas de índole psiquiátrico que normalmente nuestras instituciones revientan después de los 40. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque la vida ya va cambiando y entonces comienzan ya a salir los problemas. ¿Ya? Es duro, por eso los 40 muchachos es la segunda adolescencia, los 40 el síndrome no de medianoche, del mediodía, el demonio meridiano que es tan jodido. Por eso dicen que hay que comer harto ají. Bueno, y entonces, mira, esa es la lectura nuestra, desde mi lectura psicológica y antropológica. Entonces, localizar ese 12% en un grupo donde todo está organizado, en las instituciones todo tiene estructura, es muy difícil. Solo cuando hay desestructura, o sea, cuando salen a vacaciones, es cuando empiezan a salir otras vainas. Ustedes mismos las constatan en ustedes. ¿Por qué? Porque no hay estructura que permita contener unos ciertos factores de tipo inclusive inconsistente muy alto. Pero cuando hay problema psiquiátrico como tal, se va manifestando en excesos en un área. Ustedes no pueden empezar a localizar así nomás a ojo de vista. Los principios de la psicología nuestra es que debe tener defensas primitivas la persona en su vida cotidiana. Y son 5 defensas primitivas y tienen que ser repetitivas. Porque muchos comportamientos son coyunturales. Muchos comportamientos son producidos o porque usted se comió una vaina y entonces usted se levantó por la mañana, se levantó mirando al otro así, caminando así. Y el otro levanta feliz y lo ve así y empieza a ir, se emborrachó anoche. Usted no sabe qué es lo que tiene. De pronto tuvo una diarrea que tuvo por eso caminando así todo el tiempo. Sí, esa cosa, ¿sí? ¿Y de dónde le salió? Está enfermo. Es que yo me acuerdo en Valmaría, cuando vivía allá, que nos tocaba bañarnos allá en el primer piso y tocaba madrugar para coger agüita medio tibia y salí corriendo desde el segundo piso y uno levantarse a las 5 bien aburrido, bien harto, caminar por ahí, se pega su caída en las escaleras que varias veces sucedía, a llegar allá, a esperar que el otro salga y uno así todo aburrido, todo cansado, 5 de la mañana, con mala cara. Entonces llega otro costeño como Rubén cantando y saludando, hola, ¿qué más? Y el otro ni contesta, ¿ya? Entonces, ¿está bravo? ¿Qué tiene conmigo? Depende de lo que usted interprete, ¿ya? Entonces es muy delicado marcar las personas. Por eso una lectura seria tiene que ser científica. De lo que yo les estoy hablando es eso. Porque uno vive de prejuicios. Ustedes y yo vivimos de prejuicios, es normal. O sea, yo marco al otro y si lo quiero ver malo, lo veo malo. Son bobadas, ¿sí? Y muestro que es malo. Pero además tengo que ver si hay unas inconsistencias reales, constatables durante el tiempo, durante un buen arco de tiempo, porque la estadística a uno le pide que las cosas sean demostrables con hipótesis nulas, inclusive, que demuestren que lo que usted está diciendo tiene una hipótesis nula para que lo que diga sea verdad. Eso tiene que ver con encuestas y con todo eso. Entonces, yo trabajo a ese nivel. Como el tema de la atención es bien amplio, es la misma pregunta que le podríamos preguntar a Pablo. ¿Cómo hago yo para hacer el bien que debo y no hacer el mal que no quiero? Es la misma pregunta, ¿ves? Entonces Pablo posteriormente va hablando de que interiormente hay una lucha y que insiste en que se dejen llevar del espíritu aunque seamos carnales, etcétera, ahí en Romanos. Si la atención es un partido de fútbol, ¿sí me entienden? ¿La entendemos como un partido de fútbol? Y usted está dentro del partido, usted no puede estar afuera, ¿sí? Porque la vida es un partido. Usted no puede decir, no juego, porque aún diciendo que no juega, ya está jugando. Potencializar sería poner a la máxima capacidad, ojo, a la máxima capacidad esa atención en la persona, o sea, hacerla sonar como debe sonar. Por eso es muy importante, me gusta mucho la pregunta. Usted tiene que sonar como debe sonar.
Y la formación está está planeada para eso. O sea, para que usted potencialice su dialéctica al nivel propio suyo. Entonces no se ponga a hacer empanadas sabiendo que sabe hacer sándwiches. Pues esto es un ejemplo pendejo, pero es peor, ¿no? Que si tú, por eso el trabajo de la vocación es tratar de localizar cuál es el punto donde yo soy mejor ser humano, donde doy más, donde puedo dar mejor, con más libertad. Y yo creo que en esto la formación en el minuto busca mucho eso. Mire, ¿dónde debe estar esta persona dando lo mejor? Esa es la gran pregunta que se hacen los formadores, ¿sí? Siempre. Y por eso hay tanta posibilidad en todo lado, ¿sí? Entonces, me gusta la pregunta porque es muy importante. La clave de la formación y de un acompañamiento que yo hago a veces es potencializar la dialéctica, o sea, hacerlo sonar o tratar de hacerlo sonar como usted pudiera sonar. ¿Sí me hago entender? La famosa cuerda, la primera cuerda de la guitarra, que suene como es, porque la mayoría de nosotros por la tensión dialéctica, no por la tensión, sino por las angustias de la vida y otras situaciones, hacemos que la tensión no funcione y la ponemos bajita, bajita, ¿sí? Como cuando yo estoy en fisioterapia por una vaina que me pasó hace como 3 meses y resulta que yo el brazo, por ejemplo, hasta ahora lo alzo aquí, mire y el nivel es este. Entonces ustedes se dieron cuenta, Danilo, que llegó un punto en que no era capaz de alzarlo sino hasta aquí, por no ponerle atención a un problema que tuve en noviembre, que casi me caigo de un bus, y entonces por agarrarme, me agarré y el tipo frenó, y al frenar duro pues me dio el tirón, pero yo quedé así todo el tiempo dándome las de berraco. Por eso me sacaron, porque andaba así todo el tiempo. No, entonces resulta que... entonces, pues el caminado. Que me tocó cambiar el caminado. Ustedes saben el cuentico del caminado que yo siempre digo, ¿no? Que en la costa, que había 4 cojos cargando un muerto para el cementerio. Pero 4 cojos, imagínense, 4 cojos llevando un ataúd. No, se levantó el muerto y dijo, bueno, o arreglan el caminado o me voy yo solo. Entonces, el tema es el caminado. No, entonces, la dialéctica consiste... potencializar la dialéctica es intentar por todos los medios posibles, por relaciones interpersonales, por oración, por convivencia y por problemas, que mi dialéctica se potencialice al máximo. O sea, que como el pájaro, que yo vuele con gusto, pero no que no me ponga a llorar porque me toca volar, ¿me entienden? No, que vuele con gusto, que vuelva la vida una belleza, hermano, porque es que en el fondo es eso, que tú encuentres que la vida vale la pena vivirla a pesar de todo y que el placer haga parte de su vida para que usted transforme lo suyo y sienta que la espiritualidad lo levanta como persona en la cotidianidad y entienda que a pesar de la muerte y de los signos de muerte puede haber vida. Eso es muy importante y esa es la clave de vivir la atención, ¿sí? Es construir esperanza en el fondo con uno mismo. Mire, lo mejor que uno pudiera hacer como acompañante de un individuo es ayudarle a construir la esperanza sobre sí mismo y la paciencia. Cuando uno tiene paciencia es porque tiene esperanza. Y entonces, si eso se logra en la vida de uno, con un trabajo realista y más consciente posible, es un trabajo de potencializar la dialéctica. O sea, usted ya no entra al partido así, ay, no, es que yo no sé jugar, sino que dice, bueno, yo no sé jugar, pero no les muestro el susto a estos berracos. Venga a ver, ¿dónde me hago yo? Pues mire a ver dónde juega mejor al estilo suyo, ¿ve? Al estilo suyo. Pero si llega de una a ponerse así todo el tiempo para que le den, pues claro, claro, todo el mundo le encuentra que le tiene miedo. Entonces, el balón, y usted hace así. Yo creo más en el sentido de las palabras. Eso de autoformación, yo insisto mucho y hemos hablado mucho que el tema aquí es, más que autoformación, es formación en la libertad y en la responsabilidad. Y segundo, lo llamo yo más autorregulación, porque nadie se autoforma, pero sí se autorregula, esa es la clave, ¿ya? Bueno, ¿cuáles serían los condicionamientos apropiados para potencializar bien la atención en las casas de formación? Es la pregunta. La sola convivencia en grupos pequeños ayuda muchísimo, aunque tiene sus desventajas. Pero cuando uno vive en instituciones muy grandes,
estilo grupos de 50, 60 y a todos los aplican lo mismo, se pierde mucho la fuerza del individuo y pesa mucho la fuerza del grupo. Entonces uno se vuelve una persona muy, quiéralo o no, muy llevada con lo que dice el cuento de camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Entonces la corriente es muy pesada porque la presión del grupo en una persona es muy dura. O sea, toda presión, claro, pero es obligatorio. Es muy difícil en medio de 50 tratar de ser uno, porque la presión psicológica del grupo es muy grande porque el grupo obliga a que uno se mantenga ahí adentro. Cuando hay pequeñas convivencias, pudiera haber más dificultad en la convivencia. Tendría que haber más dificultad, porque vivir con otro diferente a mí, 3 o 4, en un lugar bien apretado, generaría un poquito más de conflicto, pero el conflicto hace que uno sea más realista o se escude, pero esa escudada no va a durar mucho tiempo. Entonces, la convivencia en pequeños grupos ayuda muchísimo, pero no es garantía, ¿oyó, mijo? Obviamente la experiencia espiritual ayudaría a un proceso de ir purificando las motivaciones. O sea, la institución como tal tiene montado un estilo de vida que permitiría más o menos eso, pero no automáticamente. Se requiere para tomar conciencia tener capacidad de un poquito de introspección, de pensar un poquito en uno, de tener un interlocutor que le cuestione a uno la vida, que le permita observarse, ¿ya? Y ahí requeriría uno un acompañante, que no es solamente el acompañante espiritual, sino otro que le permita a uno hablar de uno, mirar cómo voy y poderse cuestionar, porque debe ser un crecimiento de toma de conciencia para ser más realista. O sea, la institución como tal tiene las herramientas básicas, pero para potencializar la tensión dialéctica y dar el tono a nivel individual requeriría que haya una experiencia de discipulado que llamamos nosotros, que se da en la mayoría de las instituciones, que, discúlpeme que lo diga de esta forma, que es muy linda, pero también es muy infantil, ¿no? Que uno tiene unos 2 o 3 escogidos, elegidos, y los va preparando al estilo de uno, cuando uno tiene el poder y se le acercan 3 o 4 que quieren estar debajo de la sombra, y entonces el maestro y el discípulo, y me voy pareciendo, eso ayuda un poquitico. A uno le ayuda mucho el prototipo, ¿me entiendes? Por ejemplo, una relación particular con un prototipo, con una persona que para uno es un referente, ayuda muchísimo, ¿no? O sea, no podemos estigmatizar inclusive ese tipo de relaciones, lo que pasa es que no son suficientes. Pero el que uno aprenda a sonar como debe sonar no es solamente a nivel organizacional, que es más difícil cómo hacer para que cada uno encuentre eso se llama proyecto de vida en el fondo, ¿no? Su lugar, ¿no? No solamente a nivel organizacional, porque yo recuerdo que Harold decía, rector puede ser cualquier persona, no es sino que aprenda, ¿me entienden? Si es por ese tema, claro que hay que tener un cierto perfil para el momento, ¿ya? Lo que yo sí creo es que hay una tendencia desde la misma tensión dialéctica a buscar los mejores puestos y de más poder y de más imagen. Eso lo tenemos todos. Y si eso se alimenta, se promueve, ahí está el problema. Yo no estoy diciendo, sino si eso se promueve, ahí está el problema. ¿Y cómo se promueve? Eso es diferente, etcétera. Entonces sería a nivel organizacional que te entiendo, porque lo otro es un tema como, no sé, como más personal. Porque yo sé que cada uno tendrá que hacer un trabajo muy personal en sus cosas y tendrá alguien a quien acudir para que le permita crecer como es. Eso no implica automáticamente que usted quepa en el sistema, porque ese es otro tema de psicología social. Aquí usted sabe, René, que otra cosa es que el hecho de comportarse como políticamente correcto no implica que uno esté sonando como debe sonar, y no implica que la dialéctica está viviéndose en términos óptimos, sino que uno se comporta políticamente correcto.